¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación te presentamos la siguiente noticia. Frente al informe del ministro de Gobierno en cuanto al avance de la investigación sobre el presunto caso de corrupción en la compra de los respiradores, sale la abogada del ex ministro de Salud, Marcelo Navajas, rápidamente en respuesta a este informe. Además de responder y aclarar sobre lo informado por el ministro de Gobierno, también habla de la salud del exministro de Salud, Marcelo Navajas, y adicionalmente de su detención domiciliaria. Escuchamos este informe y luego continuamos. Donde él manifestaba y presentaba un estudio de las llamadas y también varios mensajes de los aprendidos en este caso. Queremos hablar, por favor, hoy estamos con la doctora Odalia Zurita, abogada del doctor Navajas, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, primero preguntarle qué opinión le merece sobre el contacto, ¿no?, de este testigo que hacía llamado, este testigo clave, Fernando Valenzuela, y también autoridades de Evo Morales que tenía con algunos exministros. Andrónico Gutiérrez, adelante, por favor. Sí, muy buenos días. Como ustedes han podido oír, al igual que nosotros, nos ha sorprendido esta pericia técnica que han realizado, sobre todo porque el doctor Marcelo Navajas no aparece ahí en ninguna de esas conversaciones, como ha declarado él a tiempo de ser aprehendido. No ha tenido ningún contacto con estas personas. La información sobre los ventiladores fue proporcionada por el señor Fernando Valenzuela. Él ya tenía en el Ministerio de Salud el dato supuesta y aparentemente, y además el asesorado para que el doctor Navajas dé la instrucción escrita, la orden a la ISEM para que haga la adquisición. Definitivamente la investigación toma un giro diferente, ya que días anteriores se anunciaba que el doctor Navajas sería el principal involucrado, y esta revelación que se ha hecho el día de ayer deslinda esa responsabilidad y hace que la investigación arroje datos absolutamente diferentes. En este caso, el doctor Navajas nada tuvo que ver con esas conversaciones y con esa organización que se encuentra a niveles de mandos medios y a la cabeza, aparentemente, desde el Ministerio de Salud del doctor Valenzuela. ¿Qué opinión tiene usted, doctora, sobre los contactos en este testigo? Y el ministro ayer decía algo muy importante, esta frase que decía: más que un caso de corrupción, se trata de una conspiración del movimiento al socialismo. Nosotros respetamos el criterio del señor Murillo. Sin embargo, creemos también, la defensa del doctor Navajas considera que aparentemente esta organización a niveles inferiores tenía definitivamente el fin de coordinar entre ellos, sacar algún provecho que ha sido revelado también en la investigación. O sea, combinar el interés político con el interés económico. Seguramente, si acaso fuera cierto el sobreprecio, así como han surgido las investigaciones, donde el doctor Navajas no tiene absolutamente ninguna intervención respecto del precio y las condiciones específicas que se han acordado en el contrato. El doctor Navajas, como le había dicho, se encuentra sorprendido por esas conversaciones. Jamás pudo imaginarse el doctor Navajas que el señor Valenzuela hubiera tenido tales comunicaciones. El doctor Valenzuela ya era asesor del doctor Cruz. La idea del doctor Navajas, cuando ingresó al Ministerio de Salud, nunca fue cambiar gente, cambió exacta y estrictamente a dos personas que eran sus colaboradores inmediatos, como era la jefe de gabinete y la secretaria. No hizo mayores cambios en el Ministerio de Salud, no tenía por qué hacerlo, sobre todo porque el doctor Cruz le había indicado que el personal era bastante eficiente, y él, con esa certeza y esa seguridad de servir al país, no hizo ningún cambio de ese personal eficiente. ¿Considera que le tendieron una trampa entonces al exministro? Definitivamente, cuando el doctor Valenzuela insistió que él debiera dar la orden para la compra de los respiradores, él, siendo abogado y sabiendo que la ISEN era descentralizada, en consecuencia absolutamente independiente, y el doctor Navajas no tenía por qué haber dado esa orden, hizo que el doctor Navajas incurra en un error. Aunque
el doctor Navajas ha tomado la previsión de verificar que efectivamente el decreto supremo que ordenaba las compras por emergencia decía que era el ministro quien tenía que dar la orden. Ahí necesitamos aclarar que el doctor Navajas no era la MAE de la ICEN, solamente ejercía tutela sobre la misma. Doctora Zurita, ahora ustedes van a utilizar en la defensa del doctor Navajas esta información que fue proporcionada. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos jurídicos para poder sacar en libertad a su defendido? Definitivamente, esta es una prueba a favor del doctor Navajas, una evidencia que se va a utilizar para su defensa, pero también se va a utilizar para su defensa algunas apreciaciones que hizo el fiscal días pasados en la que suponía que el doctor Navajas era parte de ese trato o era parte de ese convenio. Las suposiciones no le están permitidas al Ministerio Público, las suposiciones no le están permitidas a ninguna autoridad y ningún actor en el proceso penal. El Ministerio Público tiene que obtener evidencias objetivas que las pueda mostrar ante un juez. Y lo que sí necesitamos aclarar, nosotros hay algunos medios de comunicación que se han tomado la libertad de indicar que el doctor Navajas sería un alto ejecutivo que se hubiera beneficiado ilegalmente con la detención domiciliaria. Queremos aclarar también que el doctor Navajas ha demostrado reiterada y repetidamente que su salud se encuentra bastante quebrantada, al extremo que el día de hoy sigue internado en la Clínica Los Andes. Se ha llevado a cabo una junta médica el día miércoles que ha determinado que todavía está bradicárdico, no puede someterse a ninguna intervención quirúrgica, que es una endocirugía a la que él tiene que someterse, que se llama cateterismo, porque no podría soportar la anestesia. La vida del doctor Navajas todavía está en riesgo y no está gozando de ninguna benevolencia de ningún juez. Es obligación de los jueces y fiscales velar por la vida de todos los justiciables, y el doctor Navajas no es un justiciable diferente, de modo que la detención domiciliaria que le ha concedido en la clínica Virgen de Asunción ni siquiera puede ser cumplida en este momento. Sigue internado en la Clínica Los Andes y, como decía, repitiendo que no es ningún beneficio ilegal, por el contrario, es una obligación de las autoridades. Doctora, ¿qué le decía Valenzuela al doctor Navajas respecto a la compra de estos respiradores? En la declaración que ha rendido el doctor Navajas está bastante claro. Días antes de la decisión de adquisición de los ventiladores, y necesitamos aclarar que se trata de ventiladores, se comunicó al Estado boliviano de la decisión de no venderle 500 respiradores que estaba comprando el doctor Cruz. De modo que Bolivia se quedaba sin un insumo bastante necesario que se había creído en ese momento que debía importarse de forma inmediata. El doctor Navajas lo que hizo fue expresar la necesidad de la adquisición de equipos que reemplacen la venta o la compra que se había caído en ese momento y los equipos que estaban perdiendo. De modo que el doctor Valenzuela fue quien proporcionó, obviamente porque ha estado al lado del doctor Navajas en ese periodo de emergencia y en el momento crítico de conocer que no iban a comprar los respiradores. Y es el doctor Valenzuela quien le proporciona esa información. Le dice él específicamente que tenía el dato de esa empresa española que estaba ofertando esos equipos y que podrían ser los que se estaban necesitando. El doctor Navajas, con la buena fe que le caracteriza y en el entendido de que el momento crítico debía superarse con la adquisición de los equipos, es que ordenó la adquisición de los mismos, previa verificación que él hizo, averiguación en todo caso, no es verificación, averiguación que hizo de la utilidad de los equipos. Y la utilidad de los equipos... Es decir, que el doctor Cruz inició la contratación de estos equipos. No de estos equipos, de 500 respiradores que no se pudieron comprar porque el proveedor los dispuso a favor de otro comprador que ofreció mejor precio. Esos equipos tenían incluso fecha de llegada, iban a llegar en 10 días. Y como ya el vendedor no quería vender a Bolivia, los vendió, los dispuso, es que se inició la compra de los 170 ventiladores. Muy bien, doctor. Esas fueron las palabras de la abogada del exministro de Salud, Marcelo Navajas,
quien en representación de su defendido sale a responder al ministro de Gobierno Arturo Murillo y aclarar sobre este informe de la investigación en el presunto caso de corrupción en la compra de respiradores. La abogada niega contundentemente que el ministro de Salud, Marcelo Navajas, tenga conocimiento de que el testigo clave, el señor Humérez, haya tenido conversaciones con exautoridades del gobierno pasado, con miembros del movimiento al socialismo y demás. Aclara que el exministro de Salud se encuentra en un estado delicado, que continúa internado y que todavía no han podido acogerse a la detención domiciliaria para su defendido. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Estará realmente involucrado el exministro de Salud Marcelo Navajas en este caso de corrupción en la compra de ventiladores para la emergencia sanitaria por el coronavirus?